porque tu padre haya sido buen sindicalista o tenga un sindicato, ya sin ser bueno o malo, que tenga un sindicato tú o un partido político, tú no tienes por qué entrar en ese partido político y no tienes por qué beneficiarte de la posición de tu padre. Yo no quito a nadie el derecho a trabajar en la vida política, si gusta, en la vida sindical, pero siempre ganándoselo, siempre empezando desde abajo y siempre contando con el respaldo de la gente que hay detrás, de los afiliados, de los trabajadores. Lo que no podemos hacer es poner a la gente a deu que es lo que está pasando y cuando pones a la gente a deu y se debe a los favores y se debe a las intrigues que hay por detrás para ponerte a deu, olviden realmente a quien representen, y para mí es vergonzoso el tema del nepotismo. Cuando no interesaba para nada la producción y se contrataba a dedo por listas políticos sindicales, por cuotas políticos sindicales, tantos para UGT, tantos para comisiones, incluso el PSOE, Izquierda Unida y hasta el PP. Hicimos un trabajo y un seguimiento grande sobre todo lo que estamos encontrando dentro del sindicato y estamos peleando con ello, y sí que mucha de esa información sí que la teníamos nosotros. Yo ya te digo, no, al nivel puro y duro de la persona, si vamos a personalizar solo en Fernández Villa, de Fernández Villa ya te digo, teníamos unos conocimientos de lo que siempre fue un clamor constante en los cuenques de cómo se llegaba a los puestos, de cómo se ascendían las categorías dentro de los pozos, cómo se llegaba a los trabajos, cómo se llegaba a esas empresas, ese tejido industrial del que sería bueno que hablásemos, que se intentó hacer con los fondos mineros, cómo se manejaba todo eso. Sí que había ese rumor de que era un poco caciquí la situación, pero de ahí a decir que Villa tenía dinero guardado, nadie lo podía confirmar. Si queremos salir de estas situaciones, tenemos que ser los propios asturianos los que levantemos la voz, levantemos el puño, los que salgamos a la calle, los que exijamos responsabilidades y los que luchemos por salir de una situación que realmente, como ya dije, pues esto fue creado por la Unión Europea y el Reino de España en el momento que decidieron que el carbón asturiano no era rentable o que no querían caltener aquí el carbón asturiano. A mí considérame un gran buen culo, y soy un gran buen culo porque mantengo una actitud sindical real. Y ellos no quieren, entonces a mi propia empresa insinúate que te ha presionado por UGT, que no te quiere, que no gustes, que no quiere tenerte allí. Entonces, claro, sí, tenemos esa ley del silencio porque la gente pasa miedo real, porque tú sabes hasta qué punto pueden llegar y hasta dónde pueden llegar. Ellos pueden perjudicarte totalmente a nivel laboral porque tienen, ya te digo, tienen una telaraña tejida que están tocando en todos los palos aquí en Asturias y es muy difícil, y márquente con una cruz y tú lleves esa cruz encima y te has perseguido.